Tomemos asiento, hermanos, por favor. Les invito a Primera de Samuel. Esta es la tercera prédica de este libro, Primera de Samuel. La última vez hablamos del cántico, ¿recuerdan? Del cántico de Ana, que explota en adoración debido a que el Señor ha mostrado su gracia, y ella habla pues de cómo el Señor exalta siempre al humilde y más bien pues se enfurece en contra del arrogante y el orgulloso. Habla de la omnipotencia de nuestro Señor. Él es el que mata, Él es el que da vida, Él es el que hace descender al Seol, hace subir, empobrece, enriquece, abate y enaltece. Nuestro Señor es todopoderoso y nosotros entonces debemos confiar en Él. Debemos, hermanos, confiar en Él. El versículo 9 era fundamental en lo que estábamos hablando con respecto al cántico de Ana. De alguna manera es la conclusión de lo que sucedía. Decía entonces Ana: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ese es el gran mensaje tal vez de todo el libro de Samuel, la primera y la segunda parte. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, porque el mundo y nuestra propia carne nos lleva a pensar así. ¿Cómo se resuelven las cosas y los problemas? Por mi propia fuerza. Y eso no quiere decir que debamos ser entonces innecesariamente debiluchos o cobardes, no es el punto. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que al final del día, quien es el poderoso y quien hace las cosas como Él quiere que sean es Dios. Y nuestra confianza debe estar en Él. Nosotros somos fuertes, o más bien, no somos fuertes, pero actuamos con fortaleza. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene. Porque Él es quien guarda de su pueblo. Él es quien nos cuida, Él es quien nos protege. Mientras nosotros entendamos entonces que nosotros no somos fuertes por nuestras propias fuerzas, sino que debemos descansar en el Señor. Y cuando decimos descansar en el Señor no es un llamado a la pasividad, sino más bien entender que a Él debemos recurrir, a Él debemos ir en oración, a Él debemos adorar, a Él debemos exaltar. Él debe ser nuestra primera, o más bien nuestra prioridad en todas las cosas. Nosotros entonces podemos ser fortalecidos y actuar reflejando también no solamente sus propósitos, sino su santidad en nuestra vida. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Dios es el único todopoderoso. Y por eso es que Él nos ha dado al Señor Jesucristo, el verdadero Rey, el ungido, que era la idea con la cual nosotros terminamos. Aquel que va a quebrantar a sus adversarios. Aquel que va, como dice acá, y sobre ellos, hablando de los adversarios, tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, porque va a dar poder a su rey. Exaltará el poderío de su ungido. Va a haber varios, va a haber Samuel, pero Samuel no va a querer, Saúl, que va a ser el primer rey de Israel, él va a ser un ungido, pero es alguien que pierde esa unción precisamente porque él no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Él resulta ser un hipócrita. Luego tenemos al rey David, quien con todas sus debilidades y quien tuvo que pagar el alto precio también de su pecado y sus equivocaciones, sin embargo tenía el corazón para el Señor. Confiaba en Cristo, bueno, en las promesas del Mesías, vamos a decir así, y se arrepentía de su pecado. No se endurecía en su pecado, se arrepentía y buscaba servir al Señor. Bueno, y entonces ahora entramos al versículo 12, vamos a leer desde el 11 hasta el 36, la lectura es un poquito larga, no vamos a desarrollar o hacer una exposición de cada versículo, pero queremos entender el tema general. Vamos entonces a hablar del juicio y la misericordia en la casa de Dios. Hay que limpiar ese tabernáculo. Hay problemas en el pueblo de Dios.
hay problemas con los sacerdotes. Si queremos hacer un paralelo, hay problemas en la iglesia. ¿Cómo no va a haber problemas afuera? Como pasaba en la época de los jueces, ¿no? Y como pasa hoy con nosotros. ¿Cómo no va a haber problemas afuera? ¿Cómo no vamos a estar plagados de corrupción? No hay día que no haya un escándalo de corrupción en nuestro país. Si en la iglesia, en términos generales, hay corrupción espiritual, si no hay temor de Dios. Vamos entonces a leer desde el versículo 11 al 36. Dice así: Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Está hablando de Samuel, que fue entregado, recuerdan ustedes, por Ana, ¿no es cierto? Después de que ella clamaba por un hijo. Muy bien, recibió lo que ella quería, pero eso que recibió, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que ella hizo con este regalo maravilloso de un hijo? Lo entregó para el servicio de Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí era el sacerdote. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el quemado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre les respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice:
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, queremos pedir de la iluminación de tu Espíritu Santo para que, Señor, entendamos tu palabra, para que sea predicada fielmente y que tú obres con el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender tu misericordia y también tu juicio, conocerte a ti mejor, Padre, y de esa manera ser mejores hijos tuyos, siempre entregados a la obra, Señor, del reino de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, es un texto duro, pero que es muy importante que nosotros comprendamos. Habla precisamente del carácter de nuestro Dios y de lo que estaba pasando. Para que más o menos podamos hacer un tipo de analogía, este es el pueblo de Dios y estos son los sacerdotes, son los oficiales de la iglesia. Esta es la iglesia. De lo que está hablando aquí Samuel es lo que estaba pasando, vamos a decirlo, en la iglesia del antiguo pacto. Primero vamos a ver, hermanos, los graves pecados que estaban pasando en la iglesia. Nosotros a veces tenemos esa idea, ¿no?, equivocada, informada por cierta línea teológica, ¿no? Esta idea de que estamos ahora sí realmente mal. Bueno, no estamos. No es el peor momento de la historia. Las cosas que estaban pasando en la iglesia en esa época son escandalosas. Esa es la primera cosa que vamos a ver. Luego vamos a ver cómo Dios está obrando secretamente, casi de una manera imperceptible. En el texto vemos destellos de cómo Dios opera, a pesar de que no sea de forma ruidosa o no sea en términos neopentecostales y carismáticos con poder. El poder de Dios sí está ahí, pero no de la manera que nosotros pensamos. Y finalmente vamos a ver este gran juicio, pero asimismo la gracia dentro de este juicio. Cómo Dios actúa, actúa con mucha firmeza frente a sus promesas, y que Él como no abandona a su pueblo, incluso en medio de estos problemas tan graves. Entonces vamos a empezar con esta cuestión. Los pecados de los hijos de Elí, el pecado de Elí también, ¿no?, y varias cosas que estaban sucediendo. Los hijos de Elí, nos dice el versículo 12, eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Empiezan con la conclusión. ¿Quién era el Elí? ¿Los niños se acuerdan? ¿Quién era Elí? Era sacerdote. ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el antiguo pacto? Conocimos el antiguo pacto, es en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús venga. Ofrecer sacrificios. Ahora, ¿por qué ya no hay sacerdotes? Porque ya no se requieren sacrificios. ¿Cuál fue el último sacrificio? El sacrificio perfecto, que ya no se puede repetir, el de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran anticipos, tipos
para que Israel sepa que iba a venir el Mesías prometido, el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Cuando ya vino Jesús ya no se necesitan sacerdotes. Pero en esa dispensación, en ese tiempo sí se necesitaban sacerdotes. Entonces ahí están los sacerdotes. Ellos tenían que ofrecer los sacrificios, pero no como ellos querían. Ellos tenían que ofrecer los sacrificios de acuerdo a la palabra de Dios. Había instrucciones precisas, por ejemplo, del libro de Levítico, de cómo es que los sacerdotes tenían que ofrecer los sacrificios. Uno no puede adorar a Dios como uno quiera, por más que uno sienta que el corazón se le desborda por hacer tal o cual cosa. Está muy bien tener el corazón para el Señor, pero tiene que ser con el corazón, pero en verdad también. A Dios le interesa que hagamos las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos. Y bueno, lo mismo pasa con estos sacrificios. Ya nos dice la conclusión de entrada, ¿no? Estos hijos de Elí, recuerden que el sacerdocio, esa es otra cosa. El sacerdocio se heredaba. Los hijos de Aarón, toda su descendencia tenían que ser sacerdotes. Entonces, necesariamente los hijos de Elí tenían que ser buenos, no solo sacerdotes, sino fieles sacerdotes. Y el problema es que no lo estaban siendo. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. La palabra conocimiento no es que ellos no habían oído de Jehová o de Dios. Recuerden, el término, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene que ver con esta relación de intimidad. No amaban a Jehová. Tal vez tampoco fueron muy instruidos, eso podríamos especular, pero lo que es claro en el texto es que ellos no tenían una relación con Jehová, a pesar de que eran ministros, eran oficiales de la iglesia, eran sacerdotes. Lo mismo que tristemente pasa en varias iglesias, en donde ya no hay sacerdotes, pero digamos tenemos pastores, que su función es distinta, es de enseñar, aunque los sacerdotes también tenían la responsabilidad de enseñar. Que enseñan cosas y actúan de formas totalmente ajenas a la palabra de Dios. Y que obviamente el pueblo de Dios a veces hace lo mismo, no de la misma forma escandalosa, pero hace lo mismo al no conocer a Dios, no conocer la palabra de Dios, y luego se deja engañar simplemente por cosas que parecen o que llaman la atención, ¿no? Que son asombrosas, pero que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Fíjense lo que hacían estos perversos, porque esa es la palabra. Dios les había provisto a ellos, a los sacerdotes, una porción. Cada vez que se entregaban sacrificios, había una porción que es más, se habla de los cortes de carne que pertenecían a los sacerdotes. Eso estaba ya mostrado en la palabra de Dios. Nos decían claramente cuáles son los cortes que los sacerdotes recibían. Pero esta gente, ¿no es cierto?, nos dicen acá, que esta era la costumbre. Venía el criado del sacerdote, iba con un trinche, diríamos acá, ¿no? Un trinche. Acá dice como dice acá, un garfio de 3 dientes. Como un anzuelo de esos de 3 dientes. Y en vez de esperar y tomar la parte que les correspondía y cocida, de acuerdo a la palabra de Dios, iban ellos y a ver, ya están ofreciendo el sacrificio, listo, vamos, y metían el trinche. Y se robaban, básicamente se robaban las ofrendas de Israel. Y lo que salía se llevaban. Menospreciando, porque esa es la conclusión que vemos más adelante, menospreciando las ofrendas de Jehová, menospreciando el sacrificio de Dios, menospreciando la adoración a Dios, menospreciando lo que Dios ha dicho que hay que hacer y en consecuencia menospreciando a Dios mismo. ¿Qué más hacían? Y esto es peor, esto es al estilo pandillero, ¿no? En serio, al estilo pandillero. ¿Qué hacían? También la grosura de la carne primero tenía que pasar por el altar y tenía que ser ofrecida a Dios. Esa era la instrucción. Y los sacerdotes tenían que coger
su porción, pero cocida. Pero ellos decían, no, hoy tengo parrillada en la casa, a mí dame cruda. ¿Y cómo es el corte que tiene grasa? Y bife de chorizo. Ese viene con grasa, ¿no? O picaña con grasa. Porque hay parrillada en la casa. O sea, esa es la idea, ¿no? Yo hago lo que a mí me gusta. Aquí el ministerio es para sacar provecho para mí y yo ser feliz con mis amigos. No, a mí el corte crudo y con grasa. Y si alguien decía, no, al menos, espérate, la grasa es para el Señor. Entendemos porque la grasa, ustedes saben, el olor es pues hay rico. Hay un simbolismo ahí, es ofrecido para el Señor. Espérate, la grasa al menos ofrezcamos al Señor. Nada. Si no me das, ¿qué hacían? Fíjense lo que dice ahí, en el 15. Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si alguno decía, no, primero la grosura quememos, y después coge lo que quieras. No, me la das ahora mismo, de otra manera te pego. Eso es lo que dice. Estilo pandillero. Si no me das, ¿y para quién era la carne? Fíjense lo que dice ahí. En el 15, da la carne que asar ¿para quién? Para el sacerdote. Y si no me das, te meto tu paliza aquí mismo. Desobediencia, un total menosprecio hacia Dios, un total menosprecio, una irreverencia total ante Dios y ante las instrucciones, a su palabra, a lo que Dios ha dicho. En lugar de entender el gran privilegio que tenían, que es, o era, y para nosotros ahora sigue siendo, servir al Señor de acuerdo a su palabra, para ellos era un medio de satisfacción propia. Total irreverencia, total menosprecio a Dios. No conocían a Jehová. Pero no solo eso, y nos vamos a saltar algunos versículos. Fíjense lo que pasa luego en el 22. El Elí hace algo que está bien, pero el Elí se queda corto. El Elí habla con los hijos, ¿no? Y les dice, vean, ustedes están dando mala fama, ¿no? Como si ese fuese el problema más grave, ¿no? No harán quedar mal. Ese no es el problema de fondo, ¿no? Y a veces nosotros caemos en esos errores, lamentablemente. Como que lo importante es qué es lo que va a decir la gente, cómo nos ven. Eso no es lo más importante. El problema es el pecado que había en el corazón de los niños. Yo no digo niños porque estoy viejo yo, pero de los jóvenes. Oigo de sus malos procederes, dice, todo el pueblo sabe de sus malos procederes. Y ustedes van a terminar siendo juzgados, dice. Pero ellos no pusieron oído a la voz de su padre, y nos dice aquí Samuel, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El juicio de Dios ya estaba sentenciado. Ellos estaban ya endurecidos en las cosas, pero Dios en su soberanía ya había decidido lo que iba a pasar con ellos y por esa razón estaban endurecidos. Y entonces vemos acá en cambio el gran error de Elí. Está bien obviamente hablar con los hijos y decirles, oye, no hagas esto, nos estás dando mala fama, están haciendo pecar al pueblo y ustedes van a ser juzgados. Bueno, está bien, pero ¿era suficiente? No. Elí tenía que corregir a sus hijos. Y no solamente corregir a sus hijos, sino que en este caso él tenía que haberlos incluso depuesto del oficio. Ustedes no pueden ser sacerdotes haciendo estas cosas. Tal vez la primera vez en algo que sea pues no tan escandaloso, alguna actitud, alguna cosa, oigan, tienen que arrepentirse. Bueno, se arrepienten, listo, no hay problema. Pero ya con estos escándalos, fíjense también lo que hacían ellos. En el versículo, ellos estaban acostándose
con las mujeres que estaban allí en el tabernáculo. Se me escapó el versículo porque no viene en el 22. En el 22, está en el mismo 22. Pero Elí era viejo, oía todo lo que sus hijos hacían. Y fíjense, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Entonces, estos perversos no solamente que se robaban las ofrendas, no solamente que con violencia robaban también y se burlaban de Dios y de las instrucciones que Dios había dado. Se burlaban del oficio sacerdotal, de ser un ministro de Dios. No le hacían caso a su padre, que les daba instrucciones correctas, sino que encima se acostaban con las mujeres practicando una sexualidad totalmente fuera de los límites de la palabra de Dios, porque la sexualidad solamente puede ser practicada entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Los problemas eran gravísimos. Pero hermanos, hay aspectos de estos problemas que en nosotros también pueden pasar y que nosotros debemos estar muy alertas y debemos nosotros nunca dejar que eso suceda. Porque en el fondo, las actitudes, como vimos en el versículo 17 de estos hombres, en el fondo, la causa de esas actitudes, ¿cuál era? El menosprecio a Dios, y no solamente a Dios, sino el menosprecio a lo que sucede en la adoración a Dios. Ustedes como padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos que la adoración a Dios tiene que ser reverente, que debemos respetar a nuestro Dios y que debemos respetar lo que sucede aquí también cuando nosotros estamos adorando al Señor. Que no podemos hacer lo que a nosotros nos plazca. Que tenemos que tener una actitud de respeto y reverencia a Dios y entender que tenemos un gran privilegio de ser hijos de Dios. Y peor aún, que tal vez no es el caso de la mayoría de ustedes, sino más para mí, como pastor, yo tengo que tener un cuidado muchísimo más grande. Y los que están estudiando ahorita, que les veo a un par, tienen que entender lo que también están haciendo y para lo que se están preparando. Y la gran responsabilidad que eso implica. Hay dos aspectos. Para Dios es importante cómo se hacen las cosas. Y también es importante para Dios el corazón con el que se hacen las cosas. Y eso los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos desde cortísima edad. No vaya a ser que caigamos en el problema que vimos más adelante cuando viene la parte que leímos y viene más adelante en el juicio. ¿Y de qué les acusa a este hombre que viene a profetizar en contra de Elí, que no nos dice ni siquiera el nombre y no importa quién es, porque el mensaje es el importante? El problema, le dice, es que tú tienes más temor de tus hijos que temor de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas también de nuestra sociedad y que en la iglesia nosotros también tenemos que cuidar. Nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Eso no quiere decir que debemos abusar físicamente de nuestros hijos, que debemos ser violentos con nuestros hijos, pero tenemos que corregir a nuestros hijos. No es amor dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren. Les leo una cita de un comentarista que estuve leyendo. Dice: la profecía en contra de Elí, me estoy anticipando a lo que viene en la tercera parte, pero ahorita surgió. La profecía en contra de Elí enfatiza que puedes terminar en gran pecado al pensar que es muy importante ser bueno con la gente. Es muy fácil practicar, escuchen esto, una compasión cobarde, que nunca quiere ofender a nadie, que iguala ser bueno con el amor, y por lo tanto ignora la ley de Dios y aborrece su santidad. Ser bueno no es decirle sí a todo el mundo.
Ser bueno no es pasar todas las cosas y dejar para que la gente no se sienta mal. Eso no es bondad, eso no es amor. El amor tiene que enseñar la ley de Dios, el temor a Dios. Y eso pasa en las iglesias. Dios es amor, que ahora oímos al mundo incrédulo diciendo lo mismo. Pero cristianos, ¿ustedes por qué dicen estas cosas si Dios es amor? Dios no castiga. A Dios no le importa, Él es amor. ¿De dónde salieron esas ideas? De las iglesias. Al final del día, el mundo incrédulo va a hacer lo que el mundo incrédulo hace. El que está en la incredulidad está en la oscuridad y sigue a quien es su dueño. Pero nosotros tenemos que entender estas cosas de mejor manera y tenemos que realmente asumir este compromiso con la santidad de Dios. Tampoco nos queremos volver unos fariseos sin corazón, que es el otro extremo, en cambio, equivocado. La santidad, y a nombre de la santidad terminamos haciendo y aceptando, a nombre de la santidad terminamos siendo totalmente crueles y despiadados, y sin ningún tipo de compasión. Ese es otro error. Ambas cosas deben caracterizar nuestra conducta y la de nuestros hijos. Compasión, amor, misericordia, pero corrección efectiva también. No podemos dejar que ellos hagan lo que ellos quieran. Y bueno, vemos entonces ahí estos problemas que existían en la iglesia de esa época, que nosotros podemos caer también en ese tipo de cosas si no tenemos cuidado y si nosotros no ponemos manos a la obra en la crianza, por ejemplo, de nuestros hijos. Y también entre nosotros, hermanos. El tema de la disciplina en la iglesia siempre trae cierto tipo de preocupación en la gente. Incluso hay cristianos que dicen que no, ¿cómo va a haber disciplina dentro de la iglesia? Pero estamos viendo. Es necesaria la disciplina, porque la disciplina al final del día es un acto de misericordia, porque a nosotros nos dice, primeramente a nosotros, no estoy bien, tengo que arrepentirme de mi pecado, tengo que caminar de la manera que le agrada a Dios. Y el consistorio de la iglesia, los ancianos de la iglesia están para eso, para llamarle al arrepentimiento al hermano o a la hermana caída. ¿Para qué? Para que pueda volver a la comunión. No es un ejercicio de castigo, que ese es el otro extremo que se vive en ciertos lugares. Hiciste esto, pasa adelante y le vamos a hacer pedazos. Y luego que ni venga a la iglesia. Eso no es disciplina eclesiástica. Eso es venganza, eso es sectario. El propósito de Dios es siempre el arrepentimiento y la fe para volver a la comunión con Él. Bueno, seguimos entonces. Vemos entonces ahora también estos destellos, sin embargo, de la obra de Dios, intercalados con comentarios que parecen que no son tan importantes. Fíjense lo que pasa en el 18. Y el joven Samuel, nos cuentan, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y su madre le hacía una túnica pequeña y le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Parece que solo nos está como contando, no se olvidarán del Samuel. Pero fíjense los grandes contrastes, mientras los hijos del Elí vivían equivocados y estaban haciendo todo lo que no debían hacer, hay un jovencito llamado Samuel que ya está ministrando en la presencia de Jehová, que está vestido como tiene que estar vestido, que tiene una madre piadosa que también iba al sacrificio y cumplía con lo que tenía que hacer delante de Dios y que también le traía entonces cada año una túnica porque él iba creciendo. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es verdad que hay un sector de la iglesia
evangélica mismo, es una gran ironía el nombre, pero hay un gran sector de la iglesia evangélica no muchas veces, que es evidente, está y actúa de una manera complicada, alejada de la palabra de Dios, reflejando y promoviendo valores, aceptando valores incluso y prácticas totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y nosotros podemos caer en desesperación. Aquí mismo no tenemos, gracias a Dios, esos problemas, pero no somos perfectos y aquí entre nosotros también cada cual sabrá de qué pata está cojeando. No somos de ninguna manera perfectos. Pero el Señor no abandona a su pueblo. Y aunque el panorama se vea oscuro, aunque veamos las cosas y vayamos sin esperanza, vayamos perdiendo esperanza, el Señor va construyendo lentamente, calladito, lento pero seguro, va mostrando destellos del reino de Dios. No parece muy impresionante, parece una semillita bien chiquita, como la semillita de mostaza, pero que luego se hace un árbol impresionante. Así es el reino de los cielos. Y aquí vamos viendo cómo hay un jovencito que no parece que es muy importante, que está creciendo, pero que está ministrando de una manera correcta. Y eso es lo que el texto nos quiere mostrar. No vayan a pensar que porque las cosas están oscuras en este momento en la sociedad, quizás en algún sector de la iglesia en general, o quizás incluso en mi familia, o quizás conmigo mismo, Dios no está actuando. Dios está actuando con su pueblo. Y es más, Dios está bendiciendo también a su pueblo. Vemos en el versículo 20 y 21. Luego Elí, el mismo sacerdote, le bendice a Elcana y también a su mujer. ¿Se acuerdan que ella era estéril y que derramó su corazón y tenía una tristeza tremenda por no poder tener un hijo? Y ahora no solamente que ya tuvo el hijo, sino que ahora le va a dar ¿cuántos? 5. 5. Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y el 21, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjense, Ana quería un hijo, quería un hijo, quería un hijo. ¿Qué hizo con ese hijo? Dios le proveyó, pero le entregó al servicio de Dios. Y ahora ella sigue cuidando de él de la manera que puede para que él sea un sacerdote fiel eventualmente. Y viene el Elí y le dice, le bendice y le dice, no solamente uno que entregaste para el Señor, sino que te dé otros. Y Dios en su gran amor, misericordia, generosidad, no solamente le da uno más, sino le da 5 hijos. Porque así es Dios. Porque ese es el carácter generoso y lleno de gracia de nuestro Dios. Y esta es la manera como el Señor va construyendo su reino. No de una manera que parece, otra vez, impresionante, pero de forma muy sutil, Él sigue obrando. Y eso es lo que vemos aquí con Samuel. Que el Señor entonces sea a nosotros motivándonos, que el Señor sea siempre ayudándonos a recordar que las cosas no son, como leímos en el versículo 9 del capítulo 2, por nuestra fuerza. Las cosas no se consiguen por nuestra fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. El Señor es el que obra y hace las cosas de maneras que no comprendemos.
a veces en medio de una oscuridad, a veces incluso en medio del pecado de otros y de formas que nosotros no nos imaginamos. El Señor cumple con sus propósitos y lo va a hacer con Samuel, como vamos a ver más adelante. Y luego en el versículo 26, fíjense otra vez, y el joven, están intercaladas estas ideas, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿No? Nos recuerda también aquí en los evangelios, en Lucas vemos una nota parecida. Y Jesús iba también creciendo y preparándose para su ministerio. El hijo, aparentemente, de un carpintero, que nació en un plato de comida de animales, que no era pues o parecía muy venir de un linaje muy importante, aunque luego sabemos que él es hijo de Abraham, hijo de David, que no era parte de los líderes religiosos de Israel. Es el Hijo de Dios, es el Rey del universo y es aquel que va a poner fin entonces a la oscuridad y al pecado y a la muerte. No de la manera que los judíos estaban esperando, pero ellos decían, tiene que venir el descendiente del rey David. ¿Y cómo pensaban que tenía que ser? Un guerrero, pero tremendo, que iba a venir e iba a destruir a todos los romanos. Pero esa no era la gran o primera necesidad. El Señor Jesús iba a venir como guerrero en el juicio final, no se equivoquen, a hacer el juicio precisamente. Pero Él primeramente vino para suplir para la necesidad más importante. ¿Y cuál es la necesidad más importante de su pueblo? El perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Eso es lo más importante. Y Él vino a predicar, arrepiéntete, cree en el Evangelio, porque el reino se ha acercado. Samuel entonces es un destello también de nuestro Rey Jesucristo. Y cómo ese reino de Jesucristo vino de formas muy sutiles, pero que finalmente, y vamos a verlo esto nosotros, cuando Él vuelva, vamos a vivir en ese reino pleno y perfecto, sin muerte, sin pecado y sin dolor. El juicio entonces final, finalmente para que terminemos este texto un poco largo, viene un hombre, nos dice el versículo 27, un hombre de Dios, a Elí, no nos dice quién es, y le habla de todo lo que él ha visto que está pasando, ¿no? Así dijo Dios, no te dije yo, o no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando ustedes estaban en Egipto, en casa de Faraón. Yo escogí a los sacerdotes de todas las tribus de Israel para que ofrezcan sobre mi altar, quemen incienso, lleven efod delante de mí. Y les di ya las ofrendas de los hijos de Israel bajo cierto tipo de reglas. En Éxodo 28, Levítico 7 están a propósito, y sin embargo tus hijos están haciendo todo esto. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y hermanos, paren la oreja. Esto es muy importante. Cuidado y cometamos este gran error pensando que estamos amando a nuestros hijos. No estamos amando a nuestros hijos si es que nosotros les ponemos a ellos por delante de Dios. Y no es que no debamos amar a nuestros hijos, sino que vamos a poder amar a nuestros hijos de la manera correcta cuando primeramente Dios es el que reina en nuestros hogares. Se engordaron de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto Dios dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Nunca tal yo haga. ¿Por qué? Porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tus hijos, dice más adelante en el 34, Ofni y Finés, van a morir. Fíjense lo grave. La gravedad de caer en estos pecados.
Bueno, del pecado en general, pero en este contexto, fíjense, de tener por poco la adoración a Dios, de menospreciar el oficio de la iglesia, de no conocer realmente a Jehová, de no mantener a nuestros hijos en corrección y en amor al Señor, de aprovecharse de su oficio como estos perversos hacían para amedrentar al pueblo de Dios violentamente y también para aprovecharse sexualmente. Así que, queridos hermanos, tenemos que tomar estas cosas muy en serio y tenemos que comprometernos entonces con la santidad frente a nuestro Dios. Pero otra vez, el Señor no nos deja así, sin esperanza. En el versículo 35, ¿qué dice? Igualmente, en medio de un juicio durísimo, de un montón de cosas que les van a pasar, versículo 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Ustedes han hecho lo que les da la gana, dice aquí el texto, pero yo, dice Dios, voy entonces a levantarme un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. ¿Quién es este sacerdote? No lo sabemos exactamente, no lo dice. Puede ser el mismo Samuel, aunque él pues también tiene otro oficio que no parece ser exactamente luego, él cumple funciones de juez, también de profeta, entonces no se sabe bien. Después también habla la Biblia del sacerdote Sadoc, podría ser él, pero el texto no nos dice, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que finalmente esta profecía es cumplida perfectamente y de forma completa ¿en quién? En Cristo. No solamente alguien que va al lado de su ungido, sino que este ungido tiene un triple oficio, el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos tres oficios? Sumo sacerdote, profeta y rey. Todo lo que vemos a lo largo de la Biblia con respecto a sacerdotes, profetas y reyes, al final del día nos están revelando algún aspecto relacionado directa o indirectamente con el Señor Jesucristo y nuestra necesidad de un rey perfecto, de un sumo sacerdote perfecto y de un profeta perfecto. En Israel no hubo sacerdote perfecto, no hubo rey perfecto, no hubo profeta perfecto. Cristo es el profeta perfecto. Él es el que necesitamos y Él es el que da salvación incluso cuando las cosas parecen totalmente sin esperanza. Así que, queridos hermanos, que sea el Señor otra vez dándonos una correcta perspectiva de las cosas. Debemos corregir las cosas que están mal, tenemos que ser fieles en la iglesia, fieles en nuestros hogares, fieles padres, pero al mismo tiempo tenemos que confiar en el Señor y saber que Él está obrando. Y que nosotros tenemos ya al ungido perfecto, sacerdote, profeta y rey, reinando en el cielo. Y que en unión con Él nosotros no tenemos de qué preocuparnos, sino de servirle a Él fielmente. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias por tu justicia y por tu misericordia también. Ayúdanos entonces a comprometernos con la santidad y a comprometernos en la confianza en ti, en buscar a nuestro Señor Jesucristo, en vivir en unión con Él siempre, buscando, Señor, en el poder del Espíritu Santo, servirle fielmente, más allá de las circunstancias y más allá de cómo nosotros pensamos que las cosas están pasando.
Señor bendito, bendice a tu pueblo, te rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.